Bueno, saludos a todos y este es el capítulo posterior en el libro de la venganza de la geografía de Robert Kaplan, en el que trata a Rusia y el corazón independiente como una estructura geopolítica a análisis o que presenta para apoyar las teorías afines en el campo de geografía, por ejemplo, como lo fue Mackinder con su proposición del Hairline, que es muy importante para entender este panorama. Ahora, en cuanto al índice conceptual, tenemos estos cuatro conceptos principales, que es la diversidad étnica, que implica la cuantía de grupos étnicos. Se nos plantea esta pregunta, que si la cantidad grande de grupos étnicos es incompatible con la centralización o plantea un panorama difícil para ella, que se ha explicado dentro del marco de la Unión Soviética, por ejemplo, y también en la climatología o el mitificado invierno ruso como un problema o una herramienta que es al final una condición medioambiental, pero que puede ser aprovechada por potencias o ejes de poder a la hora de hacer la guerra o de encontrarse en conflictos militares abiertos. Bueno, en lo que estábamos, la barrera geográfica también es un concepto que trata mucho el autor al final, porque explica muy bien cuál es el sentido de esta delimitación de las fronteras del bloque del Hairline, que implica prácticamente la Unión Soviética y países afines, un poco también de Europa del Este, que también lo vemos aquí con el mapa de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS. Nos explica mucho, por ejemplo, entre el Mar Caspio y el Mar Negro encontramos un panorama complejo que serían las montañas del Cáucaso, lo que también explica esta barrera geográfica. Ahora, la pregunta de que si este término de barrera solo se puede aplicar a aspectos físicos del terreno, como pueden ser mares, océanos, cordilleras o montañas incluso, no es exclusivo, o no, tal vez, con que hay fronteras que tampoco son físicas, es decir, hay fronteras de ejes políticos o de barreras militares, digamos, una constante tensión o el poderío militar con naciones afines que pueden provocar roces o demás, pero que al final conlleva una barrera, es decir, no es fácil. O el concepto elemental de barrera, ¿qué es eso? Un límite o un concepto subjetivo en el que es difícil avanzar o que nos implica una tensión o algo que nos quiere hacer volver constantemente. Se puede aplicar también a ese concepto como un aspecto tan complejo como puede ser este. Y el condicionamiento espacial, que también implica con el corazón continental asiático y qué condiciones reúne que hacen que sea tan importante para explicar el poder o la hegemonía a nivel mundial. Bueno, continuando con este último concepto mencionado, el condicionamiento espacial, tomaremos como ejemplo uno de los conflictos un poco recientes de la nación rusa, ya separada del resto de los países soviéticos, que es la guerra de Georgia en el 2008, que la podemos explicar como este conflicto que estuvo delimitado a las montañas del Cáucaso o al país Georgia, que es un país caucásico, que también lo podemos ver que está entre Turquía, Armenia, el Mar Negro, el Caspio, que es este corredor tanto político como social que plantea una frontera para el país ruso, es decir, el interés en ella como una puerta de entrada a Oriente Medio, mantenerla cerrada, mantener su poder o ejercer esta influencia en ella, como así también para conseguir sus recursos, es decir, los minerales o los recursos más políticos. Hablamos de un gran capital humano, es decir, hay como 4.4 millones de habitantes en este país, como explica el mapa. De acuerdo a Robert, Rusia se encontraba en un panorama difícil en este momento, es decir, había perdido ya el montón de problemas que tuvo después de la Guerra Fría y entonces estaba obligada a aprovechar y mantener esta barrera o este límite tanto social como físico, porque hablamos de condiciones o un país altamente montañoso que está dentro del Cáucaso y que representa este límite con el convulso Medio Oriente, tanto de intereses porque es una puerta de entrada como de salida, es decir, no es que sea intransitable. La Unión Soviética pudo transportar blindados o demás a la guerra de Georgia como lo fue, sino que es este panorama o el puente social administrativo en el que se encuentran ejes hegemónicos, como veremos a continuación. Se llama presidente George Bush. En abril Este video explica muy bien de la mano de TV España, TV2, que explica el caso de la guerra de Georgia en 2008, cómo las tensiones o la escalada de este poder es ilustrativo en cuanto a las implicaciones de un condicionamiento que es tanto
de ejes hegemónicos políticos o de estas fronteras, como explica el concepto, que es este condicionamiento espacial, porque el espacio no implica solo cuestiones físicas, porque hay unidades administrativas, territorios, fronteras o espacios, montañas, ríos, mares y demás, que son parte del mismo entorno. Entonces el video es muy ilustrativo con cómo entendían los georgios este panorama en su día. La Alianza Atlántica dejaba la puerta abierta a su ingreso, pero sin fecha. La prioridad principal para Georgia en política exterior es la integración euroatlántica y ser miembro de pleno derecho de la OTAN. Para conseguir este objetivo, Georgia ha llevado a cabo reformas significativas. En el momento en que Georgia intenta ser miembro de la OTAN y de la comunidad euroatlántica, nos vemos forzados a, ¿cómo decirlo?, estar envueltos en un conflicto con Rusia. Los gastos militares se han más que triplicado en el pequeño país caucásico en los últimos años. Bueno, esto se concluye esta oposición entre los ejes atlánticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN y los países comunistas tradicionales como la puede ser Rusia. Ahora, una breve mención a otro aspecto importante es la climatología. Es al final un factor medioambiental que siempre debe ser considerado. Ya lo mencionaba Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, que el clima o quien controla el espacio es quien realmente tiene la voz cantante en un conflicto, o no hace falta que se trate de un conflicto armado. Al final un conflicto implica tensiones entre vecinos, por ejemplo en el caso de las naciones o demás. Por ejemplo, el factor climático o la climatología adversa en países como pueden ser muy desérticos, húmedos como lo fueron Vietnam, era un aspecto que al ser tratado de manera inadecuada, no tener el respeto o la importancia que se le debió de dar, resultaba en un juego político y más que todo físico, porque al final es un factor a considerar como cualquier otro, pero también nos explica un poco la tendencia que tiene el Heartland o Rusia hacia la expansión más hacia el sur, o mantener unas relaciones que parecen conflictivas con el resto de países, porque esta expansión implica adquirir recursos que necesita, por ejemplo tierras de cultivo, granos y demás, que no es posible o no es productivo volcarse hacia el interior, hacia el norte, hacia las naciones donde no tiene frontera, porque básicamente es un país ubicado cercano al círculo polar, porque ahí no están los recursos que necesita o que le hacen falta, están hacia el sur. Entonces se encuentran en esta encrucijada en la que tienen que entrar en conflictos constantes con este tipo de países. Y concluyendo con los 4 conceptos elementales, tenemos la diversidad étnica. Este mapa de la National Geographic explica muy bien los grupos étnicos que habían en los últimos días de la Unión Soviética y su distribución. Por ejemplo, tenemos los rusos en naranja, o las etnias más rúsicas o de afiliación al ruso. En el centro, Moscú y demás capitales o ciudades importantes de la Federación de Países Socialistas. Y por ejemplo, hacia Asia tenemos un grupo que es separado o hasta cierto punto contrario dentro de la misma dinámica interna del país, que pueden ser los mongoles o personas de más que se sienten más afines o que étnicamente son afines al mundo asiático o China y demás. Esto implica que la centralización de estos territorios sea difícil y que esta riqueza cultural implique un constante gasto y tensión interna en el propio país, que también tiene un territorio enorme, ya que a la hora de convocar o de conseguir tener esta paz en el territorio y que todos se pongan de acuerdo para cuestiones políticas, administrativas, incluso en la guerra, que es el caso más extremo, implica que estén condicionados hacia una tendencia que no es centralista, sino que es tendencia a la divergencia, porque los grupos étnicos no tienen un sentido de pertenencia tan fuerte entre todos por ser distintos a nivel étnico, lo que al final acaba pesando en momentos difíciles. Bueno, un concepto además es la proyección del poder, que esto viene muy bien a cuento con la guerra también de Georgia, que es el Cáucaso. Se armaban con los países que hacían frontera con el eje ruso, tienen este limbo o este constante sub y baja entre las tensiones, porque pueden entrarse a enemistarse con el gigante rojo o agradarle o cumplir sus demandas para evitar una invasión, pero al final esto acaba implicando una cuota política de tratados comerciales favorables para ellos y demás, y al final esta frontera acaba siendo la condena para muchos países pequeños que no tienen alianzas con el resto de bloques de oposición a Rusia.
Y un concepto extra que viene aquí en la temática que el autor también menciona es la frontera oriental, que es otro caso similar, porque al final el poder o esta influencia no puede ejercerse solo de medio de la violencia, porque también existen casos en los que las alianzas políticas de grandes potencias que tienen igualmente un poderío administrativo y un poder potencial muy grande, como por ejemplo es China, le plantean este conflicto de si aliarse con ellos, pero a la vez comparten casi que frontera en el panorama oriental. Por ejemplo, como sentencia Kaplan, el corazón continental se torna en una potencia por derecho propio, es decir, no estamos aseverando que Rusia haya sido una potencia o el Herland, es una teoría desfasada que está en el pasado. Es un poder latente y que tiene una extensión tan grande como que al día de hoy sigue siendo el país más grande del mundo en cuanto a extensión, pero que también tiene cuestiones que le complican su estadio actual o mantener esta pretensión hacia el poder. Por ejemplo, las estepas ruso-mongolas son un área de conflicto porque es al final un territorio que perdieron o que no es tan fácil ejercer poder en ellos, porque igual son territorios fértiles o que serían muy valiosos para Rusia, pero que a la vez están aliados con él y con sus aliados como lo es China. Entonces al final es un conflicto que puede originarse en este aspecto. Y la inversión económica en armamento de estos países y todas las potencias mundiales es notable, porque al final tienen que balancear si evocarse hacia sí mismos y provocar el desarrollo industrial o propiciar esto, o al final mantener un fuerte poder armamentista que los defienda de los demás, que también es esto. Explica muy bien por qué Rusia tiene esta tendencia a enemistarse con prácticamente todos los países con los que hace frontera, a excepción de algunos, como puede ser en este caso la frontera oriental, que está defendida en este aspecto. Nada, externar los agradecimientos. Aquí tenemos algunas de las referencias implicadas en el trabajo, como por ejemplo pueden ser aguas territoriales y oceánicas, explicando un poco lo del Mar Negro y el Caspio, cómo se conforma un puente social o de conflicto, como lo fue la guerra de Georgia, el caso chino, que también es una alianza, aunque no existe esta frontera curiosamente tanto física, sino como política y de cuestiones de favores políticos, y se inmiscuye un poco las cuestiones de estos ejes políticos como el Tratado del Atlántico Norte y el bloque comunista.